veces reunirnos, nos disculpan por las dificultades técnicas, hay veces que la tecnología no coopera, pero gloria sea el nombre del Señor que nos da este privilegio de reunirnos una vez más por estos medios para reconocerle, alabado sea el nombre del Señor, para agradecerle porque Él ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Y estamos en esta temporada que el mundo celebra la Navidad, pero nosotros tenemos una razón para celebrar, como estábamos cantando en aquellas alabanzas. Gloria sea el nombre del Señor, en que el Señor vino a este mundo con una misión de amor, con una misión de dar su vida por cada uno de nosotros. Y ese es el regalo más grandioso que nosotros podemos recibir en nuestra vida, en nuestros corazones, es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida también en este momento a las personas que están integrándose al estudio de la palabra del Señor, a la porción del estudio. Que el Señor les bendiga y vamos inmediatamente a empezar el estudio. Nosotros empezamos el capítulo 7 del Evangelio según San Juan la semana pasada y allí vimos que los hermanos de Jesús incitaban a Jesús a que Él fuera a Jerusalén con ellos a celebrar la fiesta de tabernáculos. Ellos le dijeron a Jesús acerca de esto, que fuera y se enseñara allí, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pero vimos que Jesús no se presentó con ellos, vimos que Jesús no fue con ellos, sino que Él evitó ir a Jerusalén con las grandes multitudes. En esos días, para celebrar estas festividades, Jerusalén se llenaba. La cantidad de personas en Jerusalén a veces triplicaba o cuadruplicaba la cantidad de personas que residían en Jerusalén para ese tiempo. Y aunque el Señor Jesucristo no fue a Jerusalén con las multitudes, Él era el tema de conversación en aquella celebración. La gente hablaba según su opinión, qué creía del Señor. Unos decían que era bueno, otros decían que no, que Él engañaba al pueblo con lo que hacía. Luego vimos que Jesús llegó a la fiesta y enseñaba, y los líderes religiosos lo encontraron enseñando y ellos se sorprendían de la enseñanza de Jesús, porque ellos se cuestionaban y se preguntaban cómo Él podía haber aprendido lo que Él enseñaba, porque Él no fue a ninguna de sus institutos, ninguno de sus seminarios, no estudió a los pies de ninguno de los rabinos reconocidos de aquella época. Él enseñaba cosas que ellos no entendían cómo Él podía tener conocimiento y entendimiento de eso. Otra cosa que los sorprendió a ellos era que, y se ve después en los evangelios, es que Él enseñaba con autoridad. Ellos se basaban en las enseñanzas de los rabinos, ellos enseñaban diciendo el rabino fulano de tal dijo esta cosa o dijo otra cosa. Pero el Señor Jesucristo no tenía que citar la autoridad de un rabino para darle autoridad a su enseñanza, para darle a su enseñanza, sino que Él simple y sencillamente decía, ustedes escucharon que les fue dicho, pero yo les digo de esta manera. Porque la enseñanza del Señor Jesucristo no era una enseñanza aprendida del hombre, era una enseñanza que Él trajo desde el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy vamos a continuar este estudio del Evangelio según San Juan en el capítulo 7 y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 31. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 25 al versículo 31. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle,
pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Dios mío, que vamos a iniciar este estudio de tu palabra, te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que nosotros hacemos aquí, Padre Santo, Señor. Que sea una enseñanza, una palabra que venga directamente de ti para cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes una palabra, tú tienes pan para nosotros. Te pedimos que tú, Señor, prepare nuestros corazones, prepare nuestra mente, Señor, para recibir palabra tuya, Padre Santo, Señor. Que tú elimines todo lo que no es tuyo, Padre Santo, Señor, y tomes control de lo que hacemos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Están en Jerusalén en la fiesta. El Señor Jesucristo ahora está allí, ha sorprendido a la gente con sus enseñanzas. Pero vemos que en Jerusalén habían personas, habitantes de la ciudad de Jerusalén, que conocían acerca de cuáles eran las intenciones de los líderes religiosos. Ellos vieron a Jesús entonces enseñando públicamente, lo vieron enseñando libremente, abiertamente, y esto les llamó la atención a ellos. Ellos se sorprendieron por esto. Ellos, al verlo enseñando libremente, públicamente, abiertamente, se preguntaban si los líderes religiosos entonces lo habían aceptado, que lo estaban dejando enseñar públicamente. Se preguntaban si ellos lo habían reconocido como el Mesías, como el Cristo, y esa noticia no se había publicado y ellos no conocían acerca de este cambio de los líderes religiosos. Esa era la conversación que estaba sucediendo, pero en medio de esta conversación, entonces ellos se cuestionan a sí mismos. Se cuestionan a sí mismos porque así como en el tiempo de nosotros habían diferentes posturas teológicas, diferentes creencias acerca de qué sería el Mesías, quién sería el Mesías, de dónde vendría el Mesías. Y una de estas que ellos están en este momento murmurando y hablando de esto, es que se decía que cuando viniera el Mesías nadie sabría de dónde procedería, de dónde vendría el Mesías. Esta era una de los pensamientos de la gente de aquel día. Algunos dicen que esta teoría es una mala interpretación de la gente que había dado al capítulo 3 de Malaquías, versículo 1. El capítulo Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se piensa que esa era una interpretación que era basada en este pasaje bíblico. Ellos pensaban que el Mesías aparecería sorpresivamente, descendería y aparecería en el templo sin conocer ellos su procedencia, de dónde venía. Incluso hay personas que creen en estos días acerca de la tentación que hizo Satanás al Señor Jesucristo cuando estaba en el desierto, que cuando Satanás llevó a Jesucristo al pináculo del templo y le dijo que se lanzara, le estaba diciendo en ese momento que se revelara como se pensaba algunas personas que debía presentarse el Mesías en el templo. Pero Jesús está conociendo cuáles son las murmuraciones de la gente y respondió algo que continúa causando controversia, diferentes reacciones en la gente. Algunos, como los líderes religiosos, procuraron prenderlo, pero no pudieron echarle mano. ¿Por qué no pudieron echarle mano? Porque aún no había llegado su hora. Aunque la gente quería quitarle la vida, la muerte del Señor Jesucristo no sería un accidente. No sería algo que sucedería fuera de tiempo. Él llevaba el paso de cuál era el plan del Padre Celestial. Él no podía matarlo antes de que llegara su hora. La muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente, no fue algo que lo tomó desprevenido, sino que en el tiempo, cuando llegó su hora, Él entregó su vida voluntariamente. Gloria sea el nombre del Señor. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice el Señor Jesucristo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte del Señor Jesucristo fue un acto de amor a la humanidad, a su creación. Gloria sea el nombre del Señor. Y en el tiempo preciso, en la hora precisa, en el momento preciso, es el plan de Dios que estaba formulado, estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. Pero también dentro de esta multitud habían aquellos que veían al Señor Jesucristo como dentro de lo que Él hacía, dentro de las señales que Él hacía. Ellos se cuestionaban, ¿hará el Mesías más señales que la que hace este? O sea que lo reconocían como que su obra, lo que Él hacía, que eran señales mesiánicas manifestadas en el Señor Jesucristo. Vemos el versículo 32 en adelante. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Estos comentarios acerca de Jesús, que dijo Jesús, dejaba a la gente confundidos. Él dijo que se iría a un lugar donde ellos no lo podrían encontrar. Les está hablando acerca de su ascensión, de su regreso al cielo, pero ellos están pensando que Él se refiere a que Él iba a ir a tierras donde había habitantes judíos dentro de la población griega, y que tal vez le enseñaría eso. Pero no, Él está hablando de que Él va a regresar al lugar de honor, al lugar de gloria, al lugar donde le corresponde, a la diestra del Padre, el lugar que Él dejó para venir por amor a nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. El lugar que nosotros cantábamos en aquella alabanza que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí. Al venir a Belén a nacer, Él hablaba acerca de que Él regresaría a ese lugar, que Él se le entregaría la gloria que Él había dejado para venir a la humanidad, para venir entre nosotros. Dice Juan 17, 4 y 5, el Señor Jesucristo habla diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Allí regresaba el Señor Jesucristo, y esta era la enseñanza que Él le estaba dando. Ese era el lugar a donde Él regresaba, donde Él iba, donde ellos no podrían encontrarlo. Estamos en medio de la fiesta de tabernáculos. Hablamos la semana pasada y explicamos acerca de esta fiesta, que era una celebración de lo que Dios había hecho en el desierto por la nación de Israel, después de ellos haber salido de Egipto. El Señor le dio a ellos de comer maná, le dio a ellos de tomar agua en el medio del desierto. Y como parte de esta fiesta, la tradición era que los sacerdotes trabajaban con mucho esmero y cargaban agua del estanque Siloé y la llevaban al templo. Y esta agua que ellos cargaban del estanque Siloé y la llevaban al templo, la derramaban en el suelo. Pero todo eso era como un recordatorio de lo que Dios había hecho, conmemorando, celebrando la manera que Dios había provisto a ellos lo que era más preciado en el desierto para sostener la vida, que es el agua. Y esto hacían ellos, era una fiesta de mucho gozo, mucha celebración precisamente por esto, una fiesta muy alegre. Pero ¿cómo el Señor le dio a ellos de tomar? ¿Qué mecanismo usó el Señor para darle de tomar agua a ellos en el desierto? Recordemos que cuando ellos tenían sed, Dios habló a Moisés y le dio instrucciones de qué hacer. Le dio instrucciones que golpeara a la roca para darles a ellos sustento, para darle agua a ellos de tomar, para salvar la vida de gran cantidad de pueblo que estaba en el desierto. Y esto que celebraron, esto que hizo Dios en el desierto, era
una sombra, un presagio. Era un tipo de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo para salvarnos a nosotros, gloria sea el nombre del Señor, para proveernos con lo que más necesitaba el ser humano, que era perdón de pecados, salvación, reconciliación con Dios. Vemos el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en 1 Corintios 10:4 acerca de esta roca que dio de beber al pueblo de Israel en el desierto. Dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Este evento, como dijimos, es una sombra de la obra de Cristo en el Calvario, de cómo el Señor Jesucristo sería golpeado en el Calvario, recibiría latigazos en el Calvario para proveernos a nosotros lo que nosotros necesitamos más. Gloria sea el nombre del Señor. Isaías describiría este evento cientos de años antes, en el capítulo 53, versículo 5, lo que el Señor Jesucristo pasaría en la cruz del Calvario, diciendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria sea el nombre del Señor, por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros nos gozamos con ver las obras que el Señor hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Nos gozamos de ver las sanidades que Él hizo. Nos gozamos de ver cómo Él le contestaba a estos doctores de la ley. Pero con todo lo que Él hizo, traer sanidades, milagros que hizo, señales que hizo, todo eso Él lo hizo porque donde quiera que Él va caminando, Él va obrando, Él va trabajando a nuestro favor. Pero su misión por la que Él vino, por la que Él se manifestó, por la que Él habitó entre nosotros, por la cual fue anunciado y nació en Belén, Él vino para dar su vida por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 37 al 39. Y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos que en el último gran día de esta celebración, el Señor Jesucristo se pone de pie y presenta lo que es la solución del problema de la necesidad del ser humano, y es Él. Él se presenta como esta solución. Pero también Él presenta el Espíritu Santo en una función que nunca antes se había visto. Él lo presenta como en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no había sido presentado. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre diferentes personas, venía sobre los creyentes para hacer una función en particular. Vemos los ejemplos de Sansón, vemos el ejemplo de David, que el Espíritu Santo vino sobre ellos para hacer una función específica y luego partió. El Espíritu Santo, esa era una limitación que tenía el Espíritu Santo, porque no podía morar en vasos que no habían sido limpios por la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo aún no había sido glorificado. Después que el Señor Jesucristo murió y resucitó, el Espíritu Santo tiene una función distinta, tiene una función grandiosa en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo viene en el momento que la persona cree en Jesucristo para salvación, viene a habitar en nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, porque el Señor Jesucristo ya fue glorificado. Cuando nosotros creemos en Él, somos lavados por la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo fue eficiente y ahora el Espíritu Santo puede venir y puede morar en nosotros. El Señor Jesucristo habló a sus discípulos acerca de que la función del Espíritu Santo es tan vital que les dice que es necesario, que nos conviene que Él se fuera, porque si Él se va, nos enviará al Consolador. Dice en Juan capítulo 16, versículos 6 y 8, dice: antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo para la salvación es una obra imprescindible. Es una obra que sin el trabajo del Espíritu Santo, nadie puede venir a creer al Señor Jesucristo, nadie puede ser salvo, porque el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado. Gloria sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo también es nuestra guía. Y vemos que el Señor Jesucristo, después de su muerte y su resurrección, vemos que Él impartió el Espíritu Santo a sus discípulos. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Y desde ese momento en adelante, todos nosotros, todo aquel que ha creído ha recibido el beneficio de que en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en que Él murió por nuestro pecado, en que Él resucitó, en que Él está en la diestra del Padre, nosotros entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nosotros entonces somos sellados con el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 13, diciendo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria sea el nombre del Señor. Cada creyente en el momento de salvación es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero también nosotros creemos y nosotros sabemos que la Biblia enseña que en adición a recibir al Espíritu Santo en el momento en que nosotros creemos, que todo creyente puede recibir lo que nosotros conocemos como la llenura del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos que es un evento distinto, que la Biblia enseña que es un evento distinto al evento de ser sellado, de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y vemos evidencia de esto en que los discípulos, el Señor Jesucristo, como vimos en Juan 20, 22, ya les había impartido el Espíritu Santo a los discípulos. Pero todavía el Señor Jesucristo le está dando instrucciones acerca de esto. Le dice que no se vayan, le dice que esperen en Jerusalén. Y lo vemos en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es el bautismo en el Espíritu Santo, amén, la llenura del Espíritu Santo. Y es un bautismo para poder, para autoridad, para ser testigos de la obra del Señor Jesucristo, para llevar el Evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que el Señor Jesucristo en ese mismo capítulo, en el versículo 8, les explica diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta función del Espíritu Santo es que el Señor Jesucristo se refiere cuando está hablando en medio aquí de la fiesta de tabernáculos. Versículo 40 en adelante dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Así como en nuestros días existen diferencias teológicas, para ellos también habían diferencias teológicas. Muchos de ellos, la Escritura, todos ellos sabían acerca de que Dios había prometido un profeta igual que Moisés. Vemos en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Pero muchos pensaban acerca de
el profeta que Dios había prometido, igual que Moisés, y de el descendiente de David, el Mesías, muchos pensaban que eran personas distintas. Muchos pensaban que no eran la misma persona, y esto es lo que nosotros estamos viendo a la diferencia de pensamiento que había entre estas personas, pero es el Señor Jesucristo. Ambas cumplimientos es el Señor Jesucristo. Todas las profecías que hablaban del Mesías y la profecía que hablaba del profeta nos está hablando acerca del Señor Jesucristo. Una de las razones por las que algunos de ellos no creían que el Señor Jesucristo era aquel descendiente de David, el Cristo, el Mesías, el Salvador que ellos esperaban, era porque tenían la expectativa de que el descendiente de David, el Mesías, vendría de la ciudad de Belén. Y ellos pensaban que Jesucristo procedía de Galilea. Y eso era una diferencia total y completa, porque Belén era la ciudad de David, ciudad de prestigio, pero aparentemente Galilea era una ciudad, un lugar que tenía algún tipo de mala fama, algún tipo de desprecio dentro de cómo ellos se pronuncian acerca de la aldea, del lugar de Galilea. No era un lugar sobresaliente de ninguna manera. Entonces ellos asumieron que el Señor Jesucristo venía de Galilea. Ellos no investigaron, ellos no cuestionaron, porque si ellos hubiesen investigado, hubiesen cuestionado, se hubiesen dado cuenta que el Señor Jesucristo, así como había sido profetizado, así como nació en la ciudad de David, eso nosotros celebramos, eso nosotros cantamos en el día de hoy, que Él vino a Belén a nacer. Eso a Belén fueron a adorarle a aquellos sabios que vinieron de Oriente. Vemos en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 diciendo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, nació en Belén, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea que el Señor Jesucristo cumple con todos los requisitos que eran necesarios para aquel que había sido anunciado desde el jardín del Edén, por todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento, anunciaban de Él, se tratan de Él. Pero también habían algunos que querían prenderle, querían arrestarle, querían echarle mano, pero no podían hacerlo. ¿Por qué no podían hacerlo todavía? Porque no había llegado el tiempo. Gloria sea el nombre del Señor, no había llegado el tiempo. Muchas veces nosotros dentro del día a día, dentro de las preocupaciones, los problemas, nos preocupamos de más. Nos preocupamos de más debido a las circunstancias que nosotros tenemos que enfrentarnos, debido a las pruebas que nosotros tenemos que enfrentarnos, debido a la oposición que nosotros tenemos que enfrentarnos. Muchas personas, yo he escuchado decir acerca de este caminar con Cristo, que ellos dicen: Satanás la tiene personal conmigo, la tiene en contra de mí personalmente. Pero eso no debe ser sorpresa, porque Satanás la tiene en contra de todo lo que es la creación de Dios. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, y es que no hay nada que llegue a la vida del creyente, del Hijo de Dios, que no haya sido aprobado anteriormente por Dios. Nada. Por más difícil que sea la situación, por más difícil que sea el problema, no hay nada que llegue a la vida del creyente, del Hijo de Dios, que no haya sido aprobado por Dios. Y hasta que Dios nos diga que llegó el tiempo no va a llegar, porque nosotros vivimos en el tiempo de Dios. Hasta que Dios nos diga que nos vamos, nosotros no nos vamos. Nosotros tenemos que entender aquella respuesta que le dio José a sus hermanos, que aunque lo que ellos hicieron en su contra, lo hicieron para acabar con él, Dios lo hizo para salvar vida. Y esa es la manifestación de Dios en la vida del creyente, del Hijo de Él, que todo lo que el enemigo hace y se manifiesta en contra de nosotros, Dios de alguna manera utiliza eso para bien, para salvación. Aunque nosotros en el momento no podamos entenderlo, Él lo hace para bien. Tenemos que entender lo que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 8, que dice que todo obra para bien
para aquellos que aman a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Todo obra para bien. Las circunstancias que no entendemos, los problemas que son difíciles, obran para bien. Gloria sea el nombre del Señor. Creamos en Dios. En medio de la dificultad, en medio del problema. Dice el versículo 45 al 49, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Estos líderes religiosos habían enviado oficiales, alguaciles para vigilar al Señor Jesucristo, para observar lo que Él decía, lo que Él hacía, para tratar de encontrarlo en una falta, para tratar de encontrarlo en un momento vulnerable donde no tuviera multitudes a su alrededor y arrestarlo y llevarlo a donde ellos. Pero vemos que cuando ellos escucharon la palabra del Señor Jesucristo, cambió, fue algo completamente diferente, algo que ellos no habían experimentado. Dice que ningún hombre han escuchado hablar como Jesús hablaba. O sea que ellos enviaron a que esos oficiales alguaciles arrestaran al Señor Jesucristo. Y cuando ellos escucharon hablar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo arrestó los corazones de aquellos hombres con las palabras que Él le dijo. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero cuando ellos llevaron esa respuesta a los líderes religiosos, esto no les pareció bien a los fariseos. Ellos vemos cómo amonestan a estos alguaciles. Ellos le dicen, nadie de importancia, nadie de la gente culta, de la gente con conocimiento, de la gente estudiada, de la gente importante, de los gobernantes, han creído en él. Solamente los ignorantes, solamente esta gente que no conoce la ley, esta gente que ellos despectivamente le dicen que son malditas. Pero qué bueno es Dios, que sus enseñanzas no están limitadas para los doctores, para los entendidos, para los aprendidos, para aquellas personas con recursos, sino que Dios está disponible para todo aquel que cree, para todo aquel que escuchando las palabras las acepta y las cree. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor ha sido bueno, el Señor es bueno. Incluso Pablo escribió en 1 Corintios 1, 28 y 29, dice, de lo vil del mundo y lo de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos fariseos, ellos de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo hacía, las señales, a lo que decía el Antiguo Testamento, debieron de reconocer al Señor Jesucristo. O sea que ellos rechazaron al Señor Jesucristo con una ignorancia voluntaria, con sus ojos abiertos, entendiendo, rechazaron al Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos criticaban a esta gente, gloria sea el nombre del Señor, criticaban a esta gente, los llamaban galileos, los llamaban ignorantes, los llamaban gente inculta, gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿cuántos de estos nombres, de estos líderes religiosos que nosotros conocemos en el día de hoy? ¿Cuántas hazañas nosotros conocemos en el día de hoy? Sin embargo, por miles de años nosotros hemos estado estudiando, hemos estado siendo, el cuerpo de Cristo ha estado siendo bendecido con las hazañas, con las obras que el Señor, como el Señor usó a una persona, a unos pescadores de Galilea que eran conocidos como gente ignorante, gente del vulgo, gente que tal vez no hablaba bien, pero el Señor Jesucristo se manifestó por medio de ellos y por medio de lo que ellos hicieron, transformó al mundo completo con el mensaje que nosotros todavía estamos llevando en el día de hoy. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la obra que hace Dios. El versículo 50 en adelante, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Estos fariseos están hablando y diciendo que en medio de ellos, no, ningún gobernante, ningún fariseo, nadie que de importancia, nadie estudiado ha creído en Jesús. Pero ellos no saben que en medio de ellos
hay un fariseo, hay alguien que nosotros vimos y conocimos en el capítulo 3 que había ido al Señor Jesucristo de noche a inquirir qué es necesario para tener la vida eterna. Nicodemo está tratando de entrar con ellos en razón. Nicodemo le está hablando de cosas que ellos conocen. Le está diciendo que nadie puede ser juzgado sin presentársele cargos de acuerdo a su propia ley. Son cosas que ellos conocen. Que nadie puede ser arrestado y juzgado sin dársele la oportunidad de defenderse, de tener una defensa de acuerdo a las acusaciones que se le presentan. Pero vemos algo muy importante que pasaba con los fariseos. Y es que aunque ellos conocían lo que era correcto, cuando la gente decide ignorar la verdad, decide rechazar la verdad, tarde o temprano se vuelve en contra completamente de lo que es la verdad. Y esto era lo que sucedía. Ellos estaban supuestos a seguir la ley. Ellos no eran ignorantes de la ley, pero ellos están yendo en contra de lo que ellos conocen que es correcto. Pero todo eso sucede porque ellos rehúsan aceptar la verdad. Ellos saben que Nicodemo tiene razón de acuerdo a la ley, pero vemos que ellos no pueden discutir con el razonamiento de Nicodemo, con lo que Nicodemo le está presentando a ellos, que es necesario que se le presenten acusaciones formales, que es necesario que se le dé oportunidad de defenderse. Ellos no pueden, y entonces ellos van y hacen lo que típicamente hace una persona cuando no tiene recursos en un argumento, y es que ellos van a ridiculizar a Nicodemo, a insultar a Nicodemo. Le dicen: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado. ¿Eres tú también Galileo? ¿Eres tú también ignorante? Lee, investiga, estudia, aprende algo, que de Galilea, dicen ellos, nunca se ha levantado ningún profeta. Pero no era así, porque vemos, la Biblia enseña que Jonás, el profeta Jonás, proviene de Galilea. Pero también existe la posibilidad de que otros profetas se hayan levantado de la región de Galilea, profetas como Elías, Eliseo, Nahum y Oseas. Puede ser que hayan venido de esa región, pero Jonás sabemos que sí viene de esa región. O sea que ellos conocían esto, pero se hacían ignorantes voluntariamente. Y así como Nicodemo se encuentra con la oposición de la gente que son la gente culta, la gente educada, la gente sofisticada de aquel día, nosotros nos enfrentamos con los ataques de la élite intelectual, de la gente que tiene control de los medios de comunicación, de la gente que se da la tarea de ir en contra de lo que es la evidencia, para ir en contra de lo que nosotros sabemos que es la existencia de Dios. Hay gente que se enfoca tanto en hablar en tratar de probar que Dios no existe, que habla acerca de Dios que muchos cristianos. Porque es odio que tienen en contra de Dios. Pero se enfocan tanto en eso, rechazan tanto la verdad, que se han convertido en necios. Como dice Pablo en la carta de Romanos capítulo 1, versículo 22 al 23, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y este es lo que sucede actualmente con la humanidad, que nos llaman a nosotros ignorantes. Nos llaman ignorantes, sin embargo, ellos están de acuerdo con el sacrificio de niños ante el altar de la conveniencia del ser humano. Ellos nos llaman ignorantes, sin embargo ellos van en contra de lo que es la anatomía del ser humano, definiendo el ser humano con múltiples diferentes géneros, cuando la biología es específica y dice que hay varón y hay hembra. Sin embargo nos llaman a nosotros ignorantes, y lo que sucede es que profesando ser sabios se han hecho necios. Ese es el comportamiento que nosotros estamos viendo en los fariseos en contra de Jesús. Esos son los insultos que vemos a los fariseos que están en contra de Nicodemo. En una ocasión yo estaba viendo un debate de alguien, de un científico cristiano, creyente en la creación, con una persona, un científico ateo, que no cree en la creación. Y cuando el ateo se dirige al cristiano como manera de insulto,
le dice al cristiano, no, que no hay ningún científico que se respete que cree en la creación. Ken Ham, que era que estaba en aquel debate, le respondió, no, pero de parte del personal de nosotros tenemos varios científicos que son graduados de Harvard, de una de las universidades más prestigiosas. Pero vemos que esa es la respuesta cuando el que no cree en Dios no puede contrarrestar, no puede llevar, no puede oponerse lógicamente a lo que se le presenta. Se dirige a insultar al que tiene la razón. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en el caso aquí de los fariseos en contra de los alguaciles, los oficiales que ellos enviaron a arrestar a Jesús, en contra de la gente de los galileos que los llaman ignorantes, y en contra de Nicodemo. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han estado en este día con nosotros. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra, donde quiera que haya llevado, Padre Santo, sea una palabra de bendición, sea una palabra de fortaleza, Señor. Sea una palabra, Padre Santo, que nos prepare, Señor, para enfrentar, Padre Santo, lo que este mundo tiene en contra de nosotros, Padre Santo, porque el mundo estuvo en contra de ti, nosotros podemos esperar que esté en contra de nosotros, Señor, pero tú nos has dado promesa, Señor, que tú estarás con nosotros hasta el final, Padre Santo, y porque tú venciste, nosotros también esperamos vencer sobre este mundo. Te damos gracias, Dios mío, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy. Les queremos anunciar en este momento que en las próximas 2 semanas no vamos a estar transmitiendo el servicio, que es el domingo 24 y el domingo 31, debido a las celebraciones de final de año, pero queremos desearle a todas las personas una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que no se olviden de la razón, cuál es la razón, el motivo de la celebración que hacemos a fin de año, que es el regalo más precioso que cada ser humano puede recibir, que es al Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor, que no se nos olvide eso y que lo tengamos presente en medio de estas celebraciones, y que tomemos esta oportunidad para serles testigos en los lugares que nosotros nos reunimos con nuestros familiares y nuestros seres queridos acerca del Señor Jesucristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Nos despedimos y estamos de nuevo con ustedes. Enero 8 nos reunimos de nuevo. Dios les continúe bendiciendo.